¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Café de la Gracia. Saludamos a todos aquellos que nos acompañan, que están sumándose a esta transmisión desde las distintas plataformas a través de las cuales estamos conectados en Metanoia TV. Esto es una producción realizada por Metanoia TV, el canal de televisión de Fundación Metanoia. Y sacamos esta transmisión también a través de algunos medios de comunicación asociados, los cuales nos brindan espacio en sus audiencias para poder transmitir y llevar adelante esta señal. Agradecemos, por cierto, a La Voz de Pucón, el medio electrónico de la zona lacustre, ahí, Pucón, Villarrica, alrededores. También, por cierto, ATV Valdivia, en la región de Los Ríos. Más de 29 años ya al servicio de Valdivia y la región, así que agradecemos también al equipo, a los equipos de estos medios que nos permiten poder llevar a ustedes un mensaje diferente, una conversación distinta. Lo hacemos con sencillez, lo hacemos con humildad, pero lo hacemos también con carácter, con decisión, porque creemos que el mensaje de Jesús, o llamado y conocido popularmente como el Evangelio de Jesús, es un mensaje que vale la pena anunciar. Estamos monitoreando todas las redes sociales. Saludamos a todos aquellos que están conectándose en este momento. Saludos, Ángel, ahí están al aire. Saludos, buenos días, dice Ángel. Buenos días, dice César. Bienvenidos a esta transmisión. Si usted nos está siguiendo, nos está viendo, díganos de dónde nos está viendo para poder también conocerle y poder ir construyendo un diálogo. Cada jueves a las 9:30 de la mañana, estamos a través de esta plataforma, y también los domingos a las 16 horas en Metanoia TV, mtna.tv. Usted en la descripción de esta transmisión ahí en Facebook, usted va a encontrar también el link directo a nuestra plataforma de televisión y puede ahí suscribirse a contenidos, a programas en específico, y también puede, si quiere, bajar las aplicaciones móviles que le permiten poder ver la transmisión desde cualquier parte, en cualquier momento. Saludamos ahí Sergio desde La Unión. Bienvenido, Sergio, gracias por acompañarnos. Buenos días desde Santiago, dice Vázquez Vergara, saludos. Marco Araujo, Internacional Bom Dia de Sao Paulo. Bienvenido, Marcos, a esta transmisión. Saludos ahí, Angelito se presenta. Saludos desde Villa Alemana de la quinta región. Saludamos también a todos aquellos que nos puedan estar siguiendo desde las zonas afectadas también, en la zona séptima, octava región de Ñuble también, que se han visto afectados por las inundaciones que han afectado fuertemente a Chile, en esa zona, región metropolitana también. Así que un abrazo afectuoso. Esperamos poder llevar algo de paz, un bálsamo en medio de la aflicción, de la angustia que puedan estar viviendo. Lo empatizamos profundamente con ese dolor y esperamos sinceramente que Dios traiga consuelo. Si usted ha experimentado la regeneración, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que ánimo, fe y confianza que el Señor no ha perdido el control de todas las circunstancias, por apremiantes y angustiosas que puedan parecer aquello que estén viviendo. Pero de nuestra parte, todo el amor, toda la empatía, todo el ánimo que podamos entregar desde esta región del sur de Chile. De ahí estamos transmitiendo esta señal, lo hacemos desde el sur de Chile. Bueno, y antes de comenzar el tema, tal como dice la descripción que ustedes están viendo, ya para ir adentrándonos directamente al tema, el programa de hoy, el capítulo de hoy en particular, se titula Cree en Jesús. Y el énfasis un poco de este programa, y voy a hacer la presentación antes de ir a una breve pausa comercial. El énfasis de este tema es tratar de conversar un poco y de velar en las limitaciones que el tiempo nos entrega, un poco la relevancia o la significancia que tiene la persona de Jesús. ¿Por qué es necesario Jesús? ¿Qué rol juega en toda esta ecuación? Hemos hablado ya en los capítulos anteriores, hemos descrito a la luz de lo que la Biblia nos enseña cuál es la naturaleza propia del ser humano. Hemos dicho que el hombre está ciego, hemos dicho que el hombre está muerto, hemos dicho que el hombre está condenado, hemos dicho que el hombre necesita encontrarse con Jesús. El punto es que, y es lo que queremos tratar de entregar hoy día, es ¿por qué? ¿Por qué Jesús es tan importante en esta ecuación? ¿Por qué la persona misma de Jesucristo
que por cierto, y vamos a ahondar en esos detalles, pero es el ser humano más extraordinario, más trascendente en toda la historia humana. Bueno, ¿por qué? Esa pregunta la vamos a responder a la pausa de esta pequeña pausa. A la vuelta, quiero decir, de esta pequeña pausa. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia. A eso invitamos a todos aquellos que están siguiendo y que nos acompañan, que puedan apoyar, si así lo entienden, a Fundación Metanoia, que es quien nos permite poder sacar adelante esta transmisión. Bueno, retomando sacar adelante esta transmisión y todos los otros proyectos y los contenidos que estamos produciendo. Invitamos a la gente que se entre al sitio web fundacionmetanoia.cl o nos siga en redes sociales también. Somos MTNA TV en prácticamente todas las redes sociales, o somos mtna.tv en Facebook, así que invitamos a todos ustedes que puedan suscribirse, estar atentos de lo que estamos informando. Fundación Metanoia, hacemos televisión, hacemos podcasting, hacemos redes sociales, hacemos libros, en fin, estamos haciendo varias cosas ahí, así que invitamos a todos que puedan enterarse de aquello que el Señor nos está permitiendo hacer. Retomamos, el capítulo de hoy es Jesús. El capítulo de hoy es cuál es la significancia y cuál es la relevancia de la persona de Jesús. Y yo les pido que puedan ir participando en los comentarios y para ir incorporándolo en la conversación. Pero lo primero que tenemos que decir, yo creo que el hecho más gravitante de esta conversación es entender, tal como lo decía en la introducción, que la persona de Jesús es la persona o el ser humano más trascendente en la historia humana. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no va a haber nunca, no hubo nunca, y no va a haber nunca otro ser humano que tenga la relevancia y que tenga la significancia en la historia humana, que haya alterado de la forma en que la persona de Jesús alteró la historia humana. O sea, hacemos siempre este ejercicio acá cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos del Evangelio. Yo siempre digo, mira, saca tu cédula de identidad, tu carnet de identidad, dependiendo del país donde tú estés, y el país y tu cédula, tu documento establece una fecha de nacimiento, te dice que tú naciste el tal día en tal año, ¿de acuerdo? Y ese año es un número simplemente, pero ese año está en referencia al día o al año en que se presupone o la historia presupone nació Jesús. O sea, todo ser humano, todo hombre nacido de mujer, después de la venida de Cristo, su fecha de nacimiento, que por cierto define muchísimas cosas, es puesta en referencia a el nacimiento de Jesucristo. O sea, en consecuencia, cada ser humano, cada cédula de identidad que anda dando vuelta, cada carnet, cada cédula, cada documento de identificación, insisto, el nombre que tenga en el país del cual usted nos está viendo, cada uno de estos documentos que andan dando vueltas son una proclama, son una declaración pública de que Jesucristo existió, de que Jesucristo vino, y por consecuencia del evangelio que Jesucristo anunció. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente esto. Jesús es la persona más trascendente en la historia humana. Su valor histórico, su significancia histórica es incuestionable. O sea, hoy día existe evidencia de la persona de Jesús en términos científicos, en términos históricos. Es tan contundente esta evidencia que su valor, su
su significancia, o sea, su persona histórica se vuelve irrefutable. O sea, de hecho, ni los historiadores más connotados, más atrevidos hoy día, se atreverían a cuestionar la historicidad de Jesús, por una razón bastante sencilla. No es porque tengan fe en Jesucristo, no porque consideren que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, científicos, algunos de esos hasta ateos o agnósticos, validan la existencia de Jesús, es porque la evidencia histórica de su persona es abrumadora, es incuestionable. Sería una insensatez cuestionar la historicidad de Jesús. Pero a ver, yo no puedo seguir con este programa sin antes saludar a mi ¿Cómo está? Pausa. Bueno, buenos días, hermano. Buenos días, saludos ahí a todos los que están conectados, si es que están. Tuvimos un pequeño problema técnico, no me tomaba ni la cámara ni el video, pero ya estamos acá. Ya estamos de vuelta, eso es lo importante. Jorge, estamos hablando de la persona de Jesús para ir ya directamente al tema en sí que nos reúne. Y yo estaba explicando a la gente un poco del valor histórico de Jesús. O sea, yo decía recién, la persona de Jesús es tan incuestionable, su valor histórico solamente. Estoy haciendo el análisis desde lo más general hasta lo más específico, y desde aquello que podemos comprender humanamente, como es lo racional, lo histórico, lo científico, hasta lo sobrenatural, que por cierto, estamos conscientes, no depende de nosotros. Vamos a llegar allá. Entonces, solo para cerrar este punto, la historicidad de Jesús es tan incuestionable que en realidad no existe nadie sensato, más allá del típico troleo de redes sociales que tiene muy poco valor. No existe nadie que se atreva a poner en duda que Jesús verdaderamente existió, que Jesús vino a este mundo y por cierto, y eso es lo más complicado, lo más complejo de todo lo que venimos diciendo, porque es el hecho de que si Jesús vino, si Jesús verdaderamente existió, si existe evidencia irrefutable de su venida, entonces necesariamente en un ejercicio meramente racional y lógico tenemos que aceptar que el evangelio es real y por consecuencia que el hombre está separado de Dios, apartado y condenado delante de un Dios santo. Jorge, ¿algo que agregar respecto a este punto? No, me parece que lo que tú dijiste está bien, está claro, hermano. ¿Por qué? Porque la música ya nos avisa algo, ya nos antecede un poco para ir entrando ya propiamente tal. Como dije, partimos desde lo general, la persona de Jesús, y la pregunta de la semana que tenemos que responder es esta. La pregunta es, ok, Jesús existió, Jesús es irrefutable, Jesús es incuestionable. Pero ¿qué significa verdaderamente creer en Jesús? Nos han dicho que hay que creer en Jesús, nos han dicho que creer en Jesús nos da vida eterna, el evangelio, el cristianismo, las iglesias cristianas prácticamente desde el principio del cristianismo nos han dicho creer en Jesús. La Biblia dice que debemos creer en Jesús. Pero ¿significa esto que tengo que simplemente poner una foto de Jesús en mi casa? ¿Significa esto que tengo que simplemente declarar que creo en Jesús? ¿Significa esto que tengo que creer, como lo hacen los teólogos agnósticos y ateos, que tengo que aceptar que Jesús fue un personaje histórico verdadero? ¿Significa que tengo que creer? Estoy haciendo preguntas retóricas para ir conversando y abriendo la conversación nada más, y termino con esta. ¿Significa que tenemos que creer que Jesús existió y que su discurso moral, sus ideas morales, sus buenos hábitos, sus buenas prácticas son un ejemplo para el ser humano? ¿O será que creer en Jesús es algo un poquito más profundo que eso? Jorge, abra los fuegos. Bueno, vamos directo al grano. Creer en Jesús es mucho más que eso. Como tú bien dijiste recién, hay mucha gente, hay teólogos que son ateos. Entonces eso ya no genera un conflicto no menor, un conflicto grande, porque si una persona que se dedica a estudiar la escritura, que vive de eso, que su título
es estudiar la Biblia, ser un teólogo, ser una persona que conoce el origen de la palabra, que conoce el origen de la historicidad que hay detrás de cada texto bíblico, etc., no cree en Jesús, aún sabiendo lo mismo que tú decías, que hay demasiada evidencia histórica con respecto a Jesucristo. Entonces algo no nos cuadra, para empezar, algo no nos va a cuadrar. Y claro, como tú también decías, hay gente que piensa, asumen ellos que por tener una foto, por tener una cadenita, que quizás con una cruz, automáticamente eso los hace ser creyentes. Yo también conozco gente, ex compañeros de curso, qué sé yo, que me han dicho a mí, no, si yo creo en Él. Específicamente en Jesucristo, ni siquiera hablar de tener una creencia o de creer, de tener una fe, no, yo creo en Jesús. Pero lo que la Escritura nos enseña es que creer en Jesucristo es algo, es un universo, es algo mucho mayor. Creer en Jesucristo no tiene que ver con creer que Él vino, con que vino un hombre alguna vez que en Jerusalén anduvo caminando, en tierra de Judea que anduvo caminando, que estuvo haciendo enseñanzas, que las multitudes le seguían. Porque cualquiera puede creer eso en base a la evidencia histórica que hay. Pero cuando la Biblia habla de creer en Jesucristo, abarca mucho más. Tiene que ver con una participación de la fe. Y la fe, la Escritura nos enseña que es un don que Dios provee, es una dádiva que Dios provee al hombre de forma unilateral, que viene por gracia. Entonces, creer en Jesucristo es mucho más que estar de acuerdo o creer incluso en su evidencia histórica. Es creer que ese hombre llamado Jesús es Dios mismo que se encarnó, es Dios mismo que descendió desde su trono, que se hizo hombre, y ese hombre llevaba por nombre Jesús. Y que no solamente eso, sino que todo lo que él hizo mientras él estuvo en esta tierra, respondía a un propósito mayor que lo que el ser humano entiende, que lo que incluso el sistema religioso entiende. Y que cuando él va a la cruz del Calvario, él está, al ser hombre y al ser Dios a la vez, él está siendo el mediador entre Dios Padre, y la humanidad. Entonces es mucho mayor, es mucho más grande. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo estoy de acuerdo con que yo creo que existió alguien que se llamó Jesús. Ahora, ¿tú crees que ese Jesús es Dios mismo que se hizo hombre? Algo pasó con Esteban. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, cuando Jesucristo habló allá con Nicodemo, en Juan 3, y él le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario nacer de nuevo? Porque el que nace de nuevo es exactamente el mismo que nace de Dios. Y el que nace de Dios es aquel que cree que Jesús, que el hombre Jesús, es Dios mismo, es el Cristo, es el Mesías que había estado prometido por tanto tiempo a lo largo de la historia, por la ley, por los profetas, etc. ¿Volviste, hermano? Aquí estoy, he estado todo el rato, estaba en una pausa técnica aquí haciendo un ajuste nada más. Ok. O sea, Jorge, es muy interesante tal como tú lo estás planteando, porque la mayoría de los seres humanos se conforma, y yo creo, y lo hemos dicho en los capítulos anteriores, esta es una de las expresiones propias de la ceguera espiritual que rige sobre la raza humana, que es conformarse con un mero conocimiento superficial de Jesús, y creer que ese mero y superficial conocimiento es suficiente para descansar y reposar tu alma para toda la eternidad. Y claro, y es un engaño, por cierto, y es un engaño que conduce a la muerte. Es un triste engaño porque para muchos, sinceramente, están convencidos que simplemente con recitar que creen en Jesús, que creen en Jesús, con declarar que creen en Jesús, o aún más inclusive, declarar, o sea, tener una vida religiosa sistemática,
asumen que eso es suficiente. Y la Escritura nos enseña, el propio Señor Jesucristo dice que va a llegar un momento en que muchos llegarán frente a Él y le dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos. Mas yo os diré, dice Jesús, apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese texto es tremendamente relevante y es necesario que lo comprendamos hoy día, porque esas personas que dijeron que en su nombre echaron fuera demonios son personas que creían en Jesús, o sea, usaron el nombre de Jesús para decir derechamente que le llamara a los demonios a que salieran, usaron el nombre de Jesús para enfrentar la enfermedad y para proclamar y decirle a la enfermedad que saliera, ¿me entiendes? Usaron el nombre de Jesús para entregar palabras proféticas. O sea, esas personas a las cuales Jesús les dice que nunca los conoció, que se aparten de él, tenían un conocimiento de Jesús. Y a mí lo que me impresiona, lo que me genera, me escandaliza, esa es la palabra que estaba buscando, lo que me escandaliza es que Jesús parte diciendo: muchos me dirán en aquel día. O sea, que existirán muchas personas que van a llegar frente a Jesús creyendo que su conocimiento superficial de Jesús era suficiente. Y frente a él se van a dar cuenta de la trágica y triste realidad que el conocimiento superficial de Jesús no bastaba para acceder a la vida eterna con él y en él. Eso es lo dramático. Y claro, cuando, como tú bien decías, creer en Jesús es una comprensión más amplia. Requiere comprender elementos propios del Evangelio. Creer en Jesús significa saber, por cierto, que Jesús existió, pero también significa reconocer que Él es el Salvador. Y no solo Él es el Salvador del mundo. Como ya lo hemos dicho, eso es un hecho irrefutable. Lo cantan los ángeles, lo proclaman los hombres, lo declara Dios, lo declara la historia, la ciencia. Que Jesús vino a salvar y que declaró que iba a salvar el mundo es un hecho irrefutable. La pregunta es: ¿tú crees que vino a salvarte a ti? Porque ese elemento es esencial para poder experimentar la obra redentora del Evangelio. Jesús es importante, sí, pero es un vínculo personal. Tú te ves, tú miras la persona de Jesús, tú ves el cuerpo ensangrentado de Jesús, tú ves a Jesús muriendo en la cruz y dices: Él murió por mí. O simplemente te sumas al discurso repetitivo, te sumas a lo que la masa cree y declara que Jesús existió y murió por los hombres. Yo creo que por ahí empezamos un poco a develar la relevancia y la naturaleza propia que el vínculo del vínculo personal que Jesús demanda de aquellos que declaran creer en él. Jorge. Sí, bueno, yo creo que llegaste ahí, con esto último que tú mencionaste, llegaste al clímax de esta pregunta, de la respuesta que estamos intentando dar a la pregunta que planteaste. Porque, ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Dios mismo tuvo que venir a hacerse hombre? ¿Y por qué Él debió vivir una vida dentro de ciertos parámetros? ¿Por qué Él debió vivir como vivió? ¿Y por qué Él, cuando Dios determinó, por qué Él debió ir a la cruz? ¿Por qué fue necesario que esto fuese así? Entonces, claro, existe primero este primer paso donde mucha gente dice: no, yo creo en Jesús. Okay. Ahora, si empezamos a pasarle el filtro conforme a los versículos bíblicos, conforme a lo que está escrito, y les decimos a todos esos que dicen que creen: ¿tú crees que Jesús es Dios? Probablemente de ese grupo, de esa masa, gran parte diga que no. Por ende, esa masa grande va a disminuir. Y quizás queden pocos. Y de esos que queden, hay que preguntarles: ¿por qué fue necesario que Dios hiciera hombre? Y la persona que sabe esta respuesta, que conoce esta respuesta, esa persona, me parece a mí, es la persona que ha recibido fe de parte de Dios por gracia, y esa persona entiende y comprende
la verdad del Evangelio, que Jesucristo, Dios mismo, tuvo que hacerse hombre para ocupar el lugar del hombre en la cruz del Calvario, ya que el hombre está, como ya hemos dicho en todos los programas anteriores, está separado de Dios, está ciego, está esclavo del pecado, está destituido de la gloria de Dios y no tiene cómo ir a Dios. Pero Dios quiere reconciliar al mundo con él. La Escritura lo dice así. Y Dios quiere, y Dios lo hace, y viene él mismo, y él mismo ocupa el lugar del hombre, haciéndose 100% hombre. Y una vez que esto ocurre, él va a la cruz del Calvario y sustituye al ser humano. Y sustituye al hombre, y sustituye al hombre pecador. Y el hombre que entiende esto, lo primero que va a entender es que sí, yo soy un pecador, yo merezco el infierno, yo merezco la justa ira de Dios, pero yo creo que Jesucristo es Dios mismo que se hizo hombre y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. A eso es lo que la Biblia apunta cuando dice que es necesario que debemos creer en Jesucristo. Eso es creer en Jesucristo. Sin duda. Ahora, detengámonos un poquito, Jorge, y tratemos de profundizar en esa declaración, y que vamos a probablemente hacer un programa exclusivo en esta declaración. Yo creo que yo soy culpable y que merezco la justa ira de Dios. Mira, esa frase es, y otra vez volvemos a lo que hemos dicho majaderamente y no nos vamos a cansar de decirlo, no es solo una frase. No basta con declarar cosas si esas no son una realidad espiritual en ti. No es suficiente creer en un sentido intelectual. Realmente tu corazón está quebrantado. Realmente tú estás deshecho por el hecho de que eres culpable frente a Dios. Cuando la Escritura nos habla de arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico tiene dos elementos, porque claro, se dice que hay que arrepentirse, y la mayoría de la gente tiene la idea superficial de que arrepentirse es simplemente llorar, arrepentirse es simplemente, algunos dicen que arrepentirse es llorar y otros dicen que arrepentirse es cambiar de vida. Y bíblicamente hablando, el arrepentimiento requiere estos dos elementos, requiere una inquietud, un quebranto en el espíritu, en el corazón, un dolor en el corazón. Es necesario eso. Por eso la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento en un momento Dios mira al hombre y dice, la Biblia dice, se arrepintió en su corazón de crear al hombre. Ahí no dice, no está hablando de que Dios cambió de parecer, porque Dios nunca cambia de parecer. Está usando una de las expresiones de arrepentimiento, que es que le dolió en el corazón. Y por eso hay otras versiones bíblicas que enseñan esto, que dice que a Dios le dolió en su corazón crear al hombre. Porque vio el pecado, la malignidad del hombre, y en realidad su corazón santo se afligió. Pero la otra expresión bíblica, es decir, una expresión de arrepentimiento es esa, es, me duele. Me siento, en el caso de lo que estamos explicando, cuando soy confrontado con el Evangelio, cuando viene Jorge y me dice en un live que yo estoy haciendo cualquier cosa, entregado, caminando en mi mundo, con mis problemas, con mis preocupaciones, creyendo que yo soy el centro del universo y creyendo que mi vida completa no tienen ningún valor, cuestionando hechos fundamentales de por qué vine a este mundo, etcétera, y de repente, pum, alguien me envía un link, me conecta una señal, y alguien está diciendo que estoy ciego, alguien está diciendo que estoy muerto, alguien está diciendo que estoy condenado, alguien está diciendo que esos son los elementos que hacen necesario, que hizo necesario que Jesucristo, Dios mismo, se encarnara y viniera a morir en la cruz, porque el hombre es culpable frente a Dios desde el día 1, desde el día de su nacimiento. Y de repente algo dentro de mí, ese algo dentro de mí es una intervención sobrenatural que no depende de los hombres, depende única y exclusivamente de la obra soberana de Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese algo dentro de mí me quebranta a tal punto que en realidad yo estoy persuadido, no por hombres, no por palabras, no por doctrina, no por conocimiento intelectual, sino persuadido por el propio Espíritu de Dios de que soy culpable frente a Él. Y que si Dios en ese mismo momento me toma y me echa al fuego eterno, Dios hace lo correcto y es justo que lo haga. Ese es el primer elemento propio del arrepentimiento y es el primer elemento de creer en Jesús. Y el segundo, ¿por qué? Porque Cristo vino aquí a declarar, la venida de Jesús es la declaración de que los hombres están perdidos. Jesús es salvación. Y tú salvas a aquello que está perdido. Y el segundo elemento es mirar la cruz, porque el Evangelio tiene estos dos elementos.
uno no puede quedarse solo en la predicación del evangelio con decirle a los hombres que están muertos, que están condenados y que son culpables, porque es verdad, eso es verdad. Pero el evangelio tiene tiene el otro elemento, que es que Jesucristo, el propio Dios, se encarnó, tal como muy bien lo has dicho, lo has explicado, Jorge, se encarnó, vino a caminar entre nosotros y subió a una cruz y murió, y él en su cuerpo recibió la ira de Dios. Dios Padre lo molió en la cruz del Calvario. Lo molió en la cruz del Calvario para que recibiera en su cuerpo la ira que el culpable, es decir, tú y yo, merecíamos. Eso es arrepentimiento genuino. Jorge. Sí, sí, me parece que el arrepentimiento y la fe son indispensables. O sea, si yo no experimento esto que nos acaba de mencionar tú, si yo no experimento, no vivo esto, e insisto, que trasciende, que va mucho más allá de tener un mero conocimiento intelectual, histórico de Jesucristo. No, que es directamente, que es algo tan íntimo entre él y yo. Si yo no experimento esto, y si yo no veo mi condición, no veo mi necesidad, mi pobreza, mi pecado frente a Dios, me será imposible creer en Jesucristo. Me será imposible, porque para conocer a Jesucristo como un Salvador, yo primeramente debo verme a mí como perdido. Si yo me veo como perdido, si yo me veo como alguien que por ningún motivo, que por ningún medio puede salvarse, solamente ahí yo voy a entender que Jesucristo es Dios, solamente ahí yo voy a creer que Jesucristo es la salvación, y que si yo creo en Él, que me basta solamente con creer en Él, porque Él ya ocupó mi lugar, que Él ya pagó por todo el pecado que yo cometí, que Él ya llevó todo lo mío. Si yo creo ahí, en Él, entonces yo recién ahí me estoy alineando con lo que la Escritura enseña, de que debemos creer que Jesús es el Cristo. No añado más. Bueno, yo creo que la idea ha quedado más o menos clara. Es más que simplemente aceptar el rol histórico de Jesús, es más que repetirlo majaderamente, es necesario un vínculo, una identificación personal. Por eso el apóstol Pablo dice que los que han creído en Jesús se han sido bautizados en su muerte. Eso es una idea mucho, ya nos enseña, nos explica que el vínculo con Jesús es mucho más que una cuestión meramente intelectual, sino significa necesariamente asumir y confrontarte con tu condición. Otra vez, alerta de sección. A ver, el video. El video de la semana del día de hoy. El video de la semana del día de hoy es este. Antes pensamos que inmediatamente empezamos una conversación con un católico romano, debemos hablarle mal del Papa, debemos hablarle mal de la adoración de los santos. Lo que va a salvar a un católico es el Evangelio. Yo debo usar el terreno que él y yo tenemos en común, porque la Biblia es la palabra de Dios, y yo pudiera tomar eso para hacerle ver que él es pecador y necesita salvación. Argumentaría con el católico romano para hacerle ver que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero en segundo lugar que la única fuente de salvación es Jesucristo. Amén. La única fuente de salvación es Jesucristo. ¿O acaso ustedes católicos tienen otra fuente de salvación? Presuponen que el católico requiere salvación y requiere el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el católico, si no se hace evangélico, se va al infierno. Chicos, esto es lo que quiere decir. Literal, fuera de broma, sin pelos en la lengua. Si vos católico no te haces evangélico, te vas al infierno. Eso es lo que quieren decir. ¿Te das cuenta del problema? Otra vez Santi Alarcón aquí en Café de la Gracia. Jorge, bueno,
primero vamos a seccionar un poco este video porque creo que tiene varias cosas. Y la razón por la cual lo traje hoy día es porque me parece necesario hacer algunas aclaraciones a partir de lo que él plantea, nada más. Lo primero que creo yo que hay que establecer es que cuando desde la mirada de la cual nosotros hemos compartido y hacemos estos programas y todo, nosotros partimos de la premisa inicial de que esto es mucho más que una identificación religiosa. Partimos estableciendo de que aquí no importa si es católico, si es evangélico, si es, pongan el título que quiera, los letreros que quiera, es absolutamente irrelevante, es casi infantil, es necio basar tu identificación y tu relación con Dios en un título creado por hombres, creado por instituciones, por papeles, por cuestiones legales, qué sé yo, digamos, como es la religión misma. Me parece que es una expresión más de esta superficialidad con la cual las personas hoy día están viendo el Evangelio, de creer que se trata de adherir a un culto, a una práctica religiosa sistemática o disciplinada, ordenada, digamos, inclusive de firmar prácticamente un papel de membresía, como si ese, y estoy hablando transversalmente de todo, no solo de los católicos, no solo de los evangélicos, estoy hablando transversalmente. El evangelio trasciende absolutamente esas binariedades o esas clasificaciones, esas etiquetas propias que los hombres han construido. O sea, lo primero que tenemos que entender, y un poco respondiéndole a Santi Alarcón, lo primero que hay que entender, y que entiendo es lo que plantea Sugel Michelin, que es el hermano que habla abajo, es que esto no se trata de ser católico o se trata de ser evangélico. No se trata de ser de una religión o de otra. Se trata de qué es aquello que tú crees. Tú puedes creer herejías siendo evangélico y tú puedes creer herejías siendo católico. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí es que las denominaciones, todas, las religiones todas, han etiquetado, han categorizado una serie de doctrinas para clasificarse y para autoclasificarse. Es decir, los católicos creen una serie de cosas. Los evangélicos creen una serie de cosas. El evangelio, ahora, es mucho más que eso. Y lo que nosotros predicamos y lo que nosotros anunciamos es que, oiga, salga de esa lógica binaria. La pregunta es, ¿qué cree usted? ¿Usted cree conforme a la Escritura? ¿La iglesia a la cual usted va está adherida en lo esencial al menos a los fundamentos cristianos, a los fundamentos bíblicos, o es más bien una réplica, una consecuencia de la cultura, de la sociedad, de la historia, de lo que usted quiera? Eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer, que es tremendamente humanista, es casi es despreciar la esencia misma del evangelio, el tratar de identificar o meter la salvación, meter el vínculo sobrenatural de Dios con el hombre en una categoría humana, como es la religión misma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿significa que va lo mismo donde vaya? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted puede estar perdido siendo católico, puede estar perdido siendo evangélico. Lo que estoy diciendo es que usted puede ser salvo en cualquiera de los dos también, si usted ha experimentado la regeneración y el evangelio. Ahora, sabemos que la doctrina católica apostólica romana está plagada y fundamentada en ideas doctrinales contrarias al fundamento del evangelio. ¿De acuerdo? Ahora, una de ellas, por ejemplo, es la inclusión, y podemos, quizás un programa exclusivo, Jorge, donde podíamos hablar de esto. El culto mariano, la idolatría a los santos, el rol del Papa tiene un nombre técnico, no recuerdo ahora, el Papa como vicario de la sucesión apostólica, ese es el nombre técnico. El de negar la sola escritura, el agregar la tradición y el valor y la inefabilidad del Papa, y en fin, y podemos quizás hacer un programa exclusivo de eso, explicando y develando cómo en su sistema doctrinal está lleno de fundamentos que son contrarios a lo que la escritura nos enseña. ¿De acuerdo?
Eso es, y por lo tanto, me parece a mí que es más difícil, voy a decirlo así, no creo que sea imposible, porque la gracia de Cristo es suficiente y la comprensión el amor y la misericordia de Dios es suficiente para alcanzar a un hombre que esté y que adhiera al culto católico romano. Pero es improbable y es más difícil conocer el Evangelio a Jesucristo y su verdad en el mundo católico romano. ¿De acuerdo? Con eso no estoy diciendo que todos los que se autodenominan evangélicos son cristianos y conocen el Evangelio, Jorge. Oye, perdón, leamos algunos comentarios, Jorge. Prepara tu argumento al tiro. Se nos han pasado varias cosas. Primero, Rodrigo dice. A ver, Rodrigo dice. No, Rodrigo no dice nada hoy día. Algo está. Dame un segundo. Ahí sí. Antes de eso, Rodrigo dice: encuentro que mezclar religión e información periodística no junta ni pega. Son dos cosas que deben ser tratadas en otros medios. Rodrigo, no sé de dónde estás. Si estás en Pucón, ¿es de Pucón? Ah, lo dice por la voz de Pucón. Rodrigo, tal como dice ahí, esto es un contenido patrocinado. Los medios abren espacio y nosotros apoyamos, retribuimos ese espacio y creo que tal como dice la transmisión de la voz de Pucón, está disponible para cualquier otra institución, empresa o organización que quiera difundir a la audiencia este contenido. Así que los medios no tienen ninguna vinculación ni pertenecen, ni necesariamente nosotros interpretamos la línea editorial de los medios. ¿Sí? Si nos está viendo otra persona desde la región de Los Ríos a través de ATV Valdivia, que es otro medio asociado a través del cual nosotros sacamos esta transmisión, la respuesta es la misma. Claudita Villagrán dice: hola, buenas bendiciones. Vanessa Dascón, saludos, 1000 bendiciones de Colombia. Sí, Colombia, sí, Caribe, dice el fútbol. Claudia, saludos. ¿Cuál es el tema de hoy, Jorgito? Jorge, respóndele y ahí despliega su argumento. Estamos, eso sí, en el video de la semana ya. Sí, el tema de hoy es, la pregunta exacta no me la acuerdo, era ¿por qué creer en Jesús? Sí. ¿Cuál es la importancia de Jesús en el Evangelio? Y acá estamos hablando del video de la semana que tú mostraste recién. Mira, quiero partir diciendo algo, que nosotros, por creer el Evangelio, por creer en Jesucristo crucificado, nos vemos bastante imposibilitados, pero bastante imposibilitados, de ser aceptados por cualquier tipo de denominación. Y no voy a hablar en general, voy a hablar por lo que yo he vivido. Yo conozco bastante gente de otras congregaciones, de otras iglesias, pero existe cierto celo por la denominación, existe cierto celo por el apellido, existe cierto celo por el título, que aparentemente fuese más relevante que creer en Jesucristo crucificado, que aparentemente fuese más relevante que estar yo crucificado con Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, él dice cuando está saludando, no recuerdo el versículo exacto, pero él dice esta frase: por la fe que nos es en común. Entonces, nosotros, si es que algo debiésemos tener en común, es la fe, y la fe en Jesucristo, que es lo que hemos estado hablando hoy día, que es creer en Jesucristo, que es creer en su sacrificio vicario, es creer en que Él ocupó nuestro lugar. Y si yo pillo a alguien que cree eso, donde sea que yo vaya, en el mundo, donde sea que me lo tope, si es que realmente él cree eso y vive conforme a esa creencia, entonces él es mi hermano. Porque él, si es que realmente ha experimentado lo que él proclama, quiere decir que él también está crucificado juntamente con Cristo, así como estoy crucificado yo juntamente con Cristo. Así como, Esteban, yo asumo que tú también estás crucificado juntamente con Cristo, por eso yo te llamo hermano. Entonces, el sistema, la denominación, se encargó tanto, pero tanto de aparecer, de querer establecerse, que parece que el Evangelio solo, que Jesucristo crucificado solo no hubiese sido suficiente. Entonces, si tú hablas con la mayoría voy a hablar de los evangélicos, y probablemente con algunos católicos, si es que nosotros empezamos y hablamos de la cruz de Cristo, si es que ellos realmente tienen algún conocimiento real del Evangelio, ellos van a estar, la mayoría van a estar de acuerdo con nosotros. Van a decir, sí,
yo creo lo que tú crees, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Jesucristo vino, que Él fue a la cruz y Él murió en nuestro lugar. Algunos quizás con más comprensión que otros, pero van a estar de acuerdo. Pero el tema es que para ellos eso es el principio, es el inicio. Es el ABC del cristianismo para algunos. Y después de eso dura un poco, dura cierto periodo de tiempo, dura un año, por así decir, por poner un tiempo. Pero después de eso tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que empezar a estudiar otros temas más profundos. Tenemos que meternos quizás en escatología, tenemos que la plantación de iglesias. Y empiezan por algún motivo, a desviarse de la cruz del Calvario. Y empiezan a centrar su unión como grupo, su cohesión, en base a otras cosas. Por ejemplo, la vestimenta. Por ejemplo, las normas. Por ejemplo, ciertos... el título, el apellido, la denominación. No, nosotros somos bautistas. Perdónalo a los hermanos bautistas. Otros dicen, no, nosotros somos pentecostales. Y parece que esa fuese el nexo que hay entre unos y otros. Entonces, como yo no soy pentecostal, como yo no soy bautista, sí, pero no. Entonces, me pregunto yo, ¿qué vale más? ¿Qué pesa más? ¿Estar crucificado juntamente con Cristo o el título y la denominación? Tú también hiciste una mención, Esteban, que la doctrina que tienen los católicos se aparta mucho del Evangelio en algunas cosas. Y, por ejemplo, una de ellas es que el Papa es prácticamente es infalible. Casi su palabra está al nivel de la Escritura, quizás más, no sé. O el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en la tierra. Eso es una parte de la doctrina católica, sustenta eso. Imagínate. Entonces, pero sin ir más lejos, hay algunas denominaciones donde el pastor lo que él dice, así es. Estoy hablando de evangélicos, que ni siquiera salen de vacaciones porque primero tienen que preguntarle al pastor. Porque lo que el pastor dice, eso es. Entonces, al final, la pregunta es, ¿qué creen ellos realmente? Probablemente sí estén de acuerdo con Jesucristo crucificado, pero ellos creen que Jesucristo crucificado más la denominación, Jesucristo crucificado más la normativa, más el apellido. Hay hombres que evidentemente quizás fueron llamados al ministerio, pero ya ellos no se presentan como hermanos, ellos se presentan como apóstol, como profeta, prefieren esos títulos. Por ningún motivo se presentan como discípulos. Les gusta aparecer. Entonces, ahí donde, en detalles como esos, donde tú empiezas a preguntarte, ¿creemos lo mismo realmente? Probablemente sí creamos hasta cierto punto lo mismo. Pero esa creencia es lo suficientemente poderosa, se ha sentado lo suficientemente en mi vida como para vivirlo, valga la redundancia, para vivir en coherencia con que yo ya fui crucificado con Cristo un día y yo permanezco crucificado juntamente con Él, y que yo hoy día no soy ni bautista, no soy ni pentecostal, no soy ni esto, ni... No, yo soy, como dice la Escritura, un discípulo del Señor Jesucristo. Jesucristo no mandó a ser bautista, no mandó a ser pentecostales, no mandó a ser católicos. Él mandó a ser discípulos. Toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que nosotros somos. Somos discípulos del Señor Jesucristo, que creemos en Él, en su muerte en la cruz. Creemos que estamos juntamente con Él crucificados y que juntamente con Él también hemos resucitado a una nueva vida. Que formamos parte de una nueva creación con Él, en Él, por Él, para Él. Me parece que no sé si todos creemos lo mismo. Entonces, cuando vemos este tipo de videos, hermano, al final es una lucha de... A mí me da la sensación de que fuese una lucha de tu denominación pesa más que la mía. Y me parece que dejan de lado lo único que no puede estar de lado, que es Jesucristo crucificado. Eso más. Nada más que agregar, Jorge. Creo que lo has dicho todo con mucha gracia. Oye, nos queda 2 minutos antes de la última sección de este programa y alguien hace una pregunta que te la dejo a ti. Mira, Claudio Rodrigo Vargas dice, ¿ustedes siguen alguna religión? Yo creo que ya lo respondí. Pero expliquémosle un poco más didácticamente a Rodrigo un poco en qué nos identificamos, porque de repente la gente nos puede estar escuchando y porque la gente tiene un estereotipo construido, una estructura de lo que es una iglesia.
una estructura formateada, que es la denominación, la religión, como la gente le llama. Y claro, nos escucha a nosotros que decimos que no es así, nos escucha a nosotros que decimos que lo más importante es una identificación con Cristo crucificado, y quizás, no sé, suponiendo esto, pero quizás la gente nos ve y dice, bueno, entonces, ¿qué son? A mí me ha pasado eso cuando predico el evangelio, cuando comparto con gente, me dice, bueno, pero no eres católico, te cuesta decir que eres evangélico, entonces, ¿qué son? No, somos cristianos, ya, pero ¿qué es eso? Cristiano en la cultura, y eso es lo complejo de la cultura en la cual estamos, culturas cristianizadas, que están llenas de códigos religiosos, pero que en realidad son absolutamente superficiales, y lo que hacen es torcer el fundamento mismo del cristianismo. Entonces, tratemos de explicarle, Jorge, no sé si quieres lo respondo yo, pero tratemos de explicarle un poco a Rodrigo, eh, de si nosotros seguimos, la pregunta que está aquí, pues si seguimos alguna religión, y un poco cómo es y cómo nosotros entendemos es la vida congregacional, la vida de iglesia, cómo no es que nos juntemos, no sé, en una cueva, o que hagamos o tengamos alguna práctica muy extraña, digamos, muy sui generis, en absoluto. Creemos en el Evangelio, creemos en Cristo crucificado, y creemos que la Biblia es la única norma de vida para la vida cristiana. Exacto. Jorge, ¿terminas, le respondes tú o yo? Dime con toda confianza, ¿no? Yo te añado un versículo y termínalo tú. La escritura dice en Hechos 11:26 que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, refiriéndose a Pablo y a Bernabé. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, que creemos su enseñanza, creemos en su sacrificio, que creemos lo que está en la escritura, y en base a lo que hemos recibido de Él, vivimos y permanecemos fieles a eso. Y por solamente por eso, por algo tan sencillo, pero tan profundo, no cabemos dentro de las denominaciones ni dentro de este universo cristiano evangélico, porque para ellos, como yo decía anteriormente, no voy a decir todos, pero para muchos la denominación pesa más. Ahora, la respuesta, Rodrigo, un poco específica a tu pregunta es, ¿nosotros seguimos alguna religión? En el sentido de lo que la palabra religión significa, no. La palabra religión significa el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, es decir, todo lo que yo hago para poder ser acreditado y reconocido por Dios. De hecho, la palabra religión viene del latín religieri, que quiere decir volver a unir, volver a conectar, y explica esta idea, es decir, el hombre haciendo esfuerzo, sacrificio, con acciones u omisiones, haciendo o dejando de hacer, para poder ser aceptado por Dios. Esto es esencialmente contrario al Evangelio. El Evangelio es: Jesucristo vino, Él me alcanza, Él tiene la iniciativa, Él me cambia, y yo hoy día vivo una nueva vida en Cristo Jesús gracias a lo que Él ha hecho por medio de algo que la Biblia nos enseña, que se llama regeneración, que, si no me equivoco, en el programa es el siguiente capítulo, no estoy seguro, pero si no es el siguiente, es el subsiguiente. La regeneración, es decir, una transformación sobrenatural. Entonces, desde lo más estricto, no seguimos alguna religión. Ahora, cuando la mayoría de la gente dice, si nos pregunta esto, está pensando si nosotros participamos de algún culto, de alguna orgánica institucional cristiana, y la respuesta a eso es sí. Nosotros creemos en la iglesia local, creemos en el vínculo de la iglesia, porque la Biblia nos enseña, creemos en la iglesia en un sentido mucho más profundo que en la mera institución a la cual nos reunimos una vez a la semana. Creemos en la iglesia como una familia, como un vínculo fraterno, de amor, de compañía, de compañerismo, de apoyo, de consuelo, de entrega, de sacrificio. La Biblia dice: sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, creemos en el vínculo de la iglesia de forma muchísimo más profundo que lo que la mayoría de las, comillas, religiones creen hoy día. Y por lo tanto nos organizamos como iglesia. Jorge participa en una iglesia que se llama Camino de Gracia en Pucón. Ahí siga a Jorge en las redes sociales, por si quieren saber o quieren sumarse. No, al revés. Siempre me confundo. Ahí por ahí está Jorgito Marca, ¿dónde está el nombre? @Jorge Sebastián ahí. Eso en Instagram, y ubíquenlo y puedan, si les interesa, poder participar de alguna de las reuniones. Tenemos reuniones semanales, de la misma forma que lo hacen otras agrupaciones o otras denominaciones, pero el fundamento doctrinal de nuestra vida institucional es muchísimo más profundo que muchos, no digo que todos, pero que muchos, que quizás es lo que la mayoría de la gente puede estar acostumbrado. Y en conjunto,
cada iglesia local en conjunto participamos de una fraternidad de iglesias en Chile y en otros países también, llamado Red Metanoia, que no somos una denominación, no somos un ministerio internacional tampoco, o no en el sentido que la mayoría de la gente cree. Somos un conjunto de iglesias locales que compartimos una fe, compartimos un mensaje, compartimos una verdad, una identidad, un ADN, y que por lo tanto nos unimos para poder apoyarnos, acompañarnos, corregirnos, direccionarnos en este camino, en el caminar cristiano. Y ahí hay iglesias en Santiago, Nacimiento hoy día, Villa Alemana, Valparaíso, Valdivia, La Unión, en fin. Ahí si la región de los ríos usted no está viendo, sígame en las redes sociales y quiere participar de alguna de nuestras reuniones. San José de la Mariquina también. De hecho, hay alguien ahí. Saludos, Evelyn, nos está mirando desde San José. Saludos, aprovechamos de saludarte también. Gracias por la fidelidad de todos ustedes que nos acompañan en estos programas. Eso es más o menos a grandes rasgos, Rodrigo, que nos hacía esta pregunta. Jorge, se nos está yendo el tiempo y yo quiero cerrar, no sé si se va a ver bien, sí. La presentación del libro, a ver, del día de hoy. No, por ahí. ¿Ahí se ve mejor? No. ¿Cómo no se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Cómo se llama? A ver, ¿lo alcanzas a leer? A ver si lo alcanzas a leer tú. La santidad de Dios. Ya. ¿Cómo te afecta a ti la santidad de Dios? Dice en la descripción de este libro. Cada cristiano que se ocupa en serio de su crecimiento espiritual necesita leer este libro. Fue sumamente provechoso para mí, dice Jerry Bridge. James Montgomery dice: quizás sea muy temprano para calificar el libro La santidad de Dios por R.C. Sproul como una de las obras clásicas teológicas de nuestros tiempos, pero si todavía no ha alcanzado este reconocimiento, lo logrará muy pronto. R.C. Sproul era un hermano que falleció, está en la presencia del Señor, que yo creo que, por cierto, fue un instrumento de Dios en nuestra generación, para poder entregar y profundizar justamente sobre este tema, porque la iglesia moderna se ha apartado, la doctrina moderna, cristiana moderna, se ha apartado de esta doctrina y de la centralidad que esta doctrina tiene, que el Dios del universo es un Dios santo. Y él, en este libro, de alguna forma, devela, profundiza y nos permite poder comprender un poco la magnitud de lo que significa que el Dios de los cielos sea un Dios santo. Recomendado, cómprelo si puede hacerlo, si no, búsquelo en internet porque está lleno de archivos de PDF de él. Lo importante es que lo lea. Yo creo que puede ser de edificación con todas las matices y con todas los matices o las diferencias que quizás uno pueda tener con algunas apreciaciones. En general es un libro, en general me parece que es un libro tremendamente edificante para la vida de un cristiano. Me parece que es para cristianos ya. Quizás alguno que no puede ser, por cierto, de edificación también, puede conducirlo al evangelio, pero me parece que es más bien un libro para cristianos. Mira, Rodrigo, la última pregunta, excelente que no sean religiosos. ¿Qué opinan del nicolaísmo? Escucho cortado, tengo mala señal, esto queda grabado como para verlo después. Sí, Rodrigo, pues suscríbete, busca a MTNA TV en YouTube, o entra más bien a mtna.tv en la página web y ahí hay un link a YouTube, o este programa se repite íntegramente el domingo a las 4 de la tarde en MTNA TV, nuestro canal de televisión de Metanoia TV. Y respecto a la pregunta del nicolaísmo, sígueme en redes sociales y con todo gusto hacemos un live, una conversación, un Zoom inclusive si quieres, y podemos hablar al respecto de eso. Pero ya el tiempo se nos fue, estamos 3 minutos pasados, pero como llegamos 3 minutos tarde, cumplimos nuestro calendario. Jorge, últimas palabras para despedirse de nuestra audiencia del día de hoy. Un abrazo grande a todos los que nos acompañan, esperando que de todo lo que hemos hablado hayan recibido algo, que haya sido de bendición para ustedes. Y eso, un gusto, Esteban, como siempre, un gusto, y muy agradecido al Señor. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Bueno, por mi parte también, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a cada uno de los medios también que nos abren las puertas, nos brindan el espacio para poder estar acá. Agradezco a La Voz de Pucón, agradezco
a ATV Valdivia, a sus equipos desplegados también, que nos permiten poder sacar adelante esta señal. Como ya hemos dicho y lo repetimos una vez más, estos son contenidos patrocinados, lo voy a decir súper en simple, ellos nos abren el espacio, nosotros apoyamos y retribuimos como cualquier otra institución o como cualquier otra empresa que contrata un espacio para difundir a través de sus audiencias, y obviamente Fundación Metanoia también, que es quien nos permite, que es la dueña de casa, por decirlo de alguna forma, porque este programa es producido por Metanoia TV. También, por cierto, a cada uno de ustedes, a los comentarios, a la gente que nos sigue toda la semana, síganos en las redes sociales, estamos enviando contenido permanentemente. Suscríbase a nuestro boletín electrónico, entre a mtna.tv y ahí va a encontrar toda la información para poder acompañar y seguir escuchando nuestro contenido. Nos despedimos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Chao, chao. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV, síguenos en nuestras redes sociales.